Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Mi nombre es María del Carmen, tengo 52 años y vivo en una zona modesta de Guadalajara, Jalisco, donde el sol calienta más de lo que consuela. Esa noche, el silencio se rompió con un grito, y antes de que pudiera reaccionar, mi hijo Daniel, de 23 años, me abofeteó con una fuerza que no reconocí como suya. Caí hacia atrás, sin aire, con el rostro ardiendo, pero el dolor más grande no fue físico, fue saber que ya no había amor en sus ojos. Me quedé callada, temblando, sin entender cómo llegamos a esto, como una madre termina temiendo al niño que crió con tanto sacrificio. Quise buscar una explicación, una razón, pero no encontré más que rabia contenida y una pena que se me instaló en el pecho como piedra. Y mientras él me gritaba sobre deudas, sobre fracasos que no eran míos, supe que esa noche algo se rompía sin vuelta atrás. Después del golpe, me encerré en mi cuarto y escuché cómo Daniel seguía caminando por la casa, murmurando insultos, como si tuviera derecho a tratarme de esa manera. Sus pasos eran pesados, marcados por la rabia y la impaciencia, y cada palabra que soltaba era una herida más. Dijo que yo era la culpable de su miseria, que por mi culpa nunca había tenido una familia completa. Me apreté contra la puerta, sin atreverme a responder, sintiendo que el aire se volvía más espeso con cada minuto. En ese instante entendí que el miedo había tomado el lugar del amor. Me senté en la cama, sosteniendo el rostro adolorido, y entendí que desde hacía meses él venía cruzando límites, gritos, puertas azotadas, amenazas disfrazadas. Lo que al principio parecía un mal humor pasajero terminó convirtiéndose en una sombra constante, una rabia que creció mientras yo guardaba silencio. Aquella bofetada solo confirmó lo que ya estaba roto mucho antes. Pensé que era una fase, que ya se le pasaría, pero lo único que pasaba era el tiempo, y yo, en silencio. Aquella bofetada fue solo la confirmación de todo lo que ya estaba roto. Recordé que desde que perdió su empleo en un taller mecánico, su comportamiento se había vuelto impredecible, explosivo y cruel. Cada día llegaba más tarde, más cansado y más frustrado, como si el mundo le debiera algo. Al principio lo consolé, intenté animarlo, le cociné sus platos favoritos, pero nada parecía alcanzarle. Su frustración se transformó en desprecio, y ese desprecio se instaló en cada rincón de la casa. Yo vivía esperando que regresara un hijo que ya no existía. Pensé en llamar a la policía, pero temí que un antecedente criminal arruinara su futuro completamente. Lo imaginé esposado, mirándome con odio desde el asiento trasero de una patrulla, y algo dentro de mí se quebró. A pesar del miedo, aún quería protegerlo, aún pensaba en su bienestar antes que en el mío. Me maldije por seguir actuando como madre cuando él ya no actuaba como hijo. Pero algo también me decía que ese amor protector estaba alimentando su abuso. Aún así, comprendí que mi silencio había sido su mejor aliado. No poner límites le dio libertad para herir sin miedo, como si mis silencios fueran un permiso involuntario. Esa pasividad mía lo había hecho más duro, más injusto, más ciego al daño que causaba. Yo misma había abierto la puerta a ese abuso. Me vi reflejada en tantas mujeres que había juzgado por aguantar, y entendí que yo era una de ellas. El amor no podía ser excusa para el miedo. No dormí. Pasé la noche pensando en cómo, desde la muerte de mi madre, yo había cargado sola con todo, cuentas, casa, comida, y también con el peso emocional de Daniel. Recordé las veces que lloré en silencio, fregando platos o planchando camisas, para no preocuparlo. Cada factura pagada, cada préstamo pedido, cada noche de desvelo, todo lo hice creyendo que él entendería. Pero al final, me di cuenta de que él solo aprendió a recibir, no a agradecer. Yo no tenía pareja, ni hermanos cerca, solo a él, y a veces, ni siquiera eso. Recordé también que su padre, Julián, había desaparecido cuando Daniel tenía 11 años, dejando un vacío que nunca logramos llenar. Durante años intenté protegerlo de ese dolor, inventando explicaciones que nunca llegaron a consolarlo. Ese abandono marcó su infancia y todavía pesaba en su carácter, un peso que yo ya no podía cargar sola.
Y entendí que la falta de límites había creado a un joven que confundía amor con sumisión. Que en mi intento de compensar la ausencia de su padre, me anulé a mí misma. Le di todo sin pedirle nada, creyendo que así se sentiría amado, sin ver que eso lo hizo sentirse con derecho. Derecho a insultar, a mandar, a dominar, como si la casa fuera suya, como si yo solo estuviera para servirle. El amor, sin firmeza, se volvió una jaula para los dos. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho para enfrentar la situación. Preparé un banquete completo, como los que le hacía en sus cumpleaños cuando era niño. Me levanté temprano, lavé el delantal de mi madre, y cociné sin lágrimas, pero con una determinación nueva. No era una celebración, era una despedida simbólica, aunque él aún no lo supiera. Cada olor que salía de la cocina me recordaba tiempos más inocentes. Esta vez, sin embargo, el festín no era para complacerlo, sino para abrirle los ojos. Cociné huevos, frijoles, carne guisada, tortillas recién hechas y hasta un pastel pequeño. Todo parecía una celebración, pero por dentro sabía que era una despedida. Cada movimiento tenía un propósito, mostrarle que yo aún era capaz de dar, pero ya no de permitir. El aroma llenó la casa como antes, pero esta vez no había alegría, solo tensión disfrazada de nostalgia. Puse música suave, barrí el piso, abrí las ventanas como si esperara visitas. Pero la que llegaría no era una visita cualquiera, era el pasado, volviendo para cerrar una herida. Puse la mesa con la vajilla guardada, la que perteneció a mi madre, para que cada detalle tuviera peso. La saqué con manos temblorosas, recordando cómo ella decía que cierta porcelana solo se usaba para momentos que cambiaban la vida. Y eso era exactamente lo que estaba por ocurrir. Coloqué cada pieza como en un ritual, con una calma que era más decisión que paz. No era una mesa para reconciliar, era una mesa para poner fin. Cuando Daniel salió de su cuarto y vio la mesa, sonrió con arrogancia, creyendo que yo estaba intentando complacerlo después de la discusión. Su mirada recorría los platos con satisfacción, como si hubiera ganado algo, como si el golpe del día anterior ya no tuviera importancia. Se sentó como si fuera el dueño del mundo, orgulloso de su supuesto poder sobre mí. No preguntó por qué lo hice, solo asumió que me había rendido. Pero no sabía que esa sonrisa sería la última de su vieja versión. «Por fin aprendiste, mamá», dijo él, sentándose como si nada hubiera pasado. Masticó con placer, sin el menor rastro de culpa en su rostro, como si mi dolor le perteneciera por derecho. Quise ver en él algo de remordimiento, alguna señal de humanidad, pero no había nada. Solo un niño grande, perdido en su propio egoísmo. Yo no respondí, dejé que el silencio hablara por mí. Yo me senté frente a él, manteniendo una calma que no sentía en absoluto. Cada segundo me dolía, pero me aferraba a la idea de que ese momento tenía que suceder. No podía romperme otra vez, no delante de él. Respiré hondo, bajé los ojos y me preparé para lo inevitable. Porque esa comida no era una tregua, era el preludio de un cambio. Mientras comía, Daniel notó que había un tercer plato colocado, algo que lo hizo fruncir el ceño. Al principio no dijo nada, solo lo miró con desconfianza, como si no supiera si debía sentirse amenazado o curioso. Me observó buscando una pista en mi cara, pero yo no le ofrecí ninguna. No podía adelantarme a lo que vendría. Ese plato era la primera grieta en su control. ¿Y ese lugar, esperas visita?, preguntó con sarcasmo. Su tono burlón escondía una pequeña dosis de miedo, como si en el fondo supiera que algo no estaba bajo su dominio. Jugó con el tenedor, nervioso, aunque intentaba no demostrarlo. Yo lo miré sin expresión, sin dar explicaciones, dejando que el misterio hiciera su trabajo. En mi interior, sentí que ya lo había empezado a recuperar, pero no como hijo, sino como ser humano. No respondí. Solo escuchamos juntos el sonido de la puerta principal abriéndose. Fue como una campana lejana, pero precisa, que anunciaba la entrada de algo irreversible. Daniel giró la cabeza bruscamente, con fastidio, como si estuvieran invadiendo su reino. Pero yo no me moví.
Mi corazón golpeaba fuerte en el pecho, sabiendo que el pasado estaba a punto de cruzar esa puerta. Daniel se volteó irritado, listo para insultar a quien fuera. Ya tenía en la boca una frase cortante, cargada de superioridad y desprecio, cuando la figura en la entrada lo detuvo por completo. El tiempo pareció congelarse, como si la casa entera contuviera la respiración. No dijo nada, solo se quedó de pie, viendo cómo la certeza se deshacía en su mirada. Y entonces, sin previo aviso, toda su seguridad se desplomó. Pero cuando vio quién entraba, su expresión se desmoronó completamente. La rabia se le borró del rostro, como arrastrada por un huracán. Se le cayeron los hombros, los labios le temblaron, y por un segundo volvió a ser ese niño abandonado de 11 años. Ni siquiera logró decir su nombre, solo murmuró un «tú». Y ahí estaba, frente a él, la figura fantasma que durante años fue solo un dolor sin forma. Era Julián, su padre. El hombre al que creía no volver a ver jamás. Más viejo, con el cabello entrecano y una barba que no ocultaba las arrugas marcadas por el tiempo y la culpa. Llevaba una camisa gastada, como si el viaje hubiera sido largo y nada fácil. No sonrió, no lloró, solo lo miró, con el peso de todo lo que no dijo durante más de una década. Y en ese instante, sin palabras, algo profundo comenzó a cambiar en la casa. Julián no levantó la voz ni intentó acercarse de inmediato. Se quedó allí, observando a Daniel con una mezcla de incertidumbre y responsabilidad, como si buscara las palabras correctas para un hijo al que apenas conocía ya. Su postura revelaba cansancio, sí, pero también una firmeza nueva, como quien por fin se atreve a enfrentar el pasado. No ofreció disculpas rápidas ni excusas vacías, solo su presencia, que era más reveladora que cualquier explicación larga. Daniel se quedó paralizado, incapaz de entender cómo su padre estaba ahí sin previo aviso. Lo miró como si se tratara de un fantasma, como si el tiempo no fuera suficiente para justificar esa aparición repentina. Trató de armar una frase, pero su voz no le obedecía, atrapada entre la sorpresa y la furia. Nunca pensó que ese abandono tendría un regreso, y mucho menos en ese momento. El pasado había entrado por la puerta sin pedir permiso. Yo mantuve silencio, la presencia de él decía más que cualquier palabra. No era momento de reproches ni de lágrimas, era momento de confrontar lo que siempre quedó pendiente. Lo había llamado no por venganza, sino porque ya no podía sola. Y aunque me doliera verlo otra vez, sabía que su figura era necesaria para quebrar el ciclo. La historia entre padre e hijo debía reescribirse, o terminar. Julián se sentó en el tercer lugar de la mesa, mirando a su hijo como un padre que vuelve para enfrentar sus errores. No buscó compasión ni perdón, solo contacto. Su gesto fue contenido, pero firme, como quien ya no tiene tiempo para adornos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y aún así, nadie se movía. Era una escena suspendida entre lo que fue y lo que todavía podía ser. «Vine porque tu madre me llamó», dijo con voz firme. No había rencor ni drama en sus palabras, solo una verdad desnuda. La frase cayó como un golpe sobre la mesa, deshaciendo cualquier ilusión de que esto era una coincidencia. Daniel me miró de inmediato, con la furia brotándole por los ojos. No soportaba la idea de haber perdido el control de la situación. Daniel me miró con furia, como si yo hubiera cometido la mayor traición. Sus cejas fruncidas, su mandíbula apretada, todo su cuerpo gritaba una rabia infantil que no sabía cómo contener. Como si pedir ayuda fuera un acto de deslealtad y no de desesperación. Pero no me arrepentí. Porque por primera vez, elegí protegerme también a mí. Julián continuó, y también porque te vi ayer. Vi lo que le hiciste. El silencio que siguió a esas palabras fue insoportable, como si la casa entera se hubiera encogido de vergüenza. Daniel parpadeó, incrédulo, con la respiración entrecortada, buscando cómo negar lo evidente. Su padre no hablaba por rumores, hablaba por lo que había presenciado con sus propios ojos. Y la verdad, dicha así, no se podía esconder. Daniel palideció, intentando sostener una autoridad que ya no tenía dónde apoyar.
Su postura rígida no escondía el miedo, estaba expuesto y lo sabía. Por primera vez, dudó de sí mismo, incapaz de refugiarse en la arrogancia que siempre lo protegió. Buscó en mí una aliada, pero no encontró nada más que firmeza. Por primera vez, él era el que no tenía el control. Yo estaba afuera, Daniel. Vine a buscar a tu madre para hablar después de muchos años. Llegué justo cuando levantaste la mano contra ella. La voz de Julián no era grito, pero tampoco suave, era esa clase de tono que atraviesa el pecho sin necesidad de subir el volumen. Daniel agachó la cabeza unos segundos, como si por dentro sintiera la vergüenza que su rostro todavía no sabía mostrar. Lo dicho no se podía desmentir. La violencia ya no era rumor ni exageración, era realidad. Daniel lo negó, diciendo que yo estaba exagerando. Que todo había sido un malentendido, una discusión como muchas, que nunca me quiso hacer daño. Sus palabras salían rápidas, torpes, con el miedo disfrazado de justificación. Pero ya era tarde. La verdad estaba dicha, y el intento de manipularla solo lo hacía verse más pequeño. Julián golpeó la mesa suavemente. No voy a permitir que repitas lo peor de mí. Su confesión rompió algo invisible en el ambiente, como si el eco de sus errores finalmente encontrara una puerta para salir. Nunca antes había reconocido su culpa, y escucharlo fue como ver a un fantasma pidiendo redención. Daniel lo miró confundido, como si no pudiera creer que ese hombre alguna vez hubiera tenido miedo de sí mismo. Pero era cierto, ambos venían del mismo patrón. Mi hijo quedó sin reacción, nunca había visto a su padre admitir nada. Lo había idealizado en la ausencia, convertido en víctima del abandono, nunca en culpable. Y ahora lo veía allí, de carne y hueso, diciendo en voz alta que había sido un mal ejemplo. Era como si el piso temblara bajo sus pies. Por fin, entendía que no todo lo que le dolía venía de mí. Intenté hablar, pero la voz me salió temblorosa. Me quedé callada ayer, pero eso se acabó. Mi declaración no fue un grito, fue una decisión. Me sentí pequeña al decirlo, pero también más firme que nunca. Daniel no reaccionó de inmediato, tal vez porque nunca me había oído decir algo así. Y aunque mi cuerpo temblaba, mis palabras se mantuvieron firmes como raíces en la tierra. Daniel empezó a justificarse, diciendo que estaba estresado, sin dinero y sin apoyo. Que no sabía cómo lidiar con tanto, que todo se le venía encima, que se sentía solo. Por un momento, casi logró tocar algo en mí, esa vieja compasión de madre que siempre me hacía ceder. Pero esta vez no. Esta vez entendí que el dolor no justifica el daño. Julián respondió con dureza: el estrés no convierte a un hombre en abusador. Las decisiones sí. Y en ese instante, quedó claro que no había excusa suficiente para lo que había hecho. Daniel cerró los puños, como conteniéndose, pero ya no gritaba. El peso de la verdad lo aplastaba más que cualquier sermón. Había una línea que cruzó, y nadie iba a borrarla por él. Respiré hondo y dije que las cosas cambiarían a partir de ese día. Que ya no iba a tolerar gritos, ni amenazas, ni desprecios. Que si quería quedarse, tendría que ganarse su lugar, con respeto. Las palabras salieron de mí como si hubieran estado esperando años para nacer. Y al decirlas, sentí por primera vez que estaba recuperando mi vida. Daniel golpeó la mesa exigiendo respeto, aferrándose a una autoridad que nunca tuvo. Actuaba como si todo le perteneciera, incluso un espacio que nunca fue suyo. Su reacción fue infantil, desesperada, como quien siente que el poder se le escapa entre los dedos. Pero ya no me asustaba. Su fuerza había perdido efecto porque mi miedo ya no le respondía. Lo miré directo, sin bajar la cabeza, y ahí entendió que todo estaba cambiando. Respondí con calma: la casa está a mi nombre. Lo sabes. Mi voz no tenía rabia, solo verdad. Daniel se congeló un instante, como si nunca hubiera pensado en esa realidad tan evidente. Creyó que por gritar más fuerte tenía más derecho, pero la legalidad y la dignidad eran mías. Y en ese momento, supo que el suelo bajo sus pies no era suyo.
Era invitado, no dueño. Él se quedó mudo. Por primera vez en mucho tiempo, no encontró una palabra que lo defendiera ni una excusa para atacar. Lo vi tragar saliva, mirar a su padre y luego al suelo. Ya no era el joven invencible de siempre, era solo un muchacho que no sabía qué hacer con lo que estaba perdiendo. Y lo que perdía no era la casa, era el control. Le expliqué que lo había mantenido por años, incluso pagando sus deudas en secreto. Que mientras él dormía, yo hablaba con prestamistas, pidiendo plazos, salvando su nombre sin que él lo supiera. Daniel parpadeó, como si todo lo que creía saber de mí se derrumbara. No sabía cuánto había hecho para protegerlo del mundo, y de sí mismo. Pero esa protección también había alimentado su arrogancia. Revelé que descubrí que debía dinero a prestamistas del barrio. Lo supe por una vecina que me preguntó si iba a responder por él, porque ya estaban perdiendo la paciencia. En ese momento sentí una mezcla de miedo y vergüenza, como si los errores de mi hijo fueran míos también. Pero lo más doloroso fue darme cuenta de que él nunca pensó en el peligro al que me exponía. Me usaba como escudo, sin pensar si yo también podía caer. Daniel abrió los ojos sorprendido, impresionado por mi conocimiento. No esperaba que yo estuviera al tanto, mucho menos que enfrentara la verdad sin llorar. Por primera vez lo vi dudando de su propia superioridad, sin palabras preparadas. Me miró con una mezcla de susto y desconcierto, como si recién descubriera que no todo se le perdonaría. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Julián agregó, y también sé que te despidieron por faltar 3 días seguidos. Daniel desvió la mirada, avergonzado, porque ni siquiera había tenido el valor de contarlo. Prefería gritar en casa antes que asumir sus errores allá afuera. Julián no lo dijo con odio, sino con esa decepción que pesa más que un castigo. Las mentiras se estaban cayendo una por una. Mi hijo bajó la cabeza, no esperaba que tantas verdades salieran a la luz. Toda su fachada se resquebrajaba frente a nuestros ojos, y por dentro, él sabía que lo habíamos descubierto. Ya no podía esconderse en excusas, ya no podía tapar con enojo lo que era puro miedo. Miedo a enfrentarse a sí mismo, a fallar, a no ser suficiente. Pero esta vez, nadie iba a rescatarlo. Le dije que a partir de ahora tendría que asumir responsabilidades. Que si quería reconstruir algo con nosotros, tendría que empezar desde el suelo. Nada de privilegios, nada de chantajes, nada de gritos. Yo no era su sirvienta ni su enemiga, era su madre, y merecía respeto. Él debía elegir si quería seguir hundiéndose, o empezar a cambiar. Daniel rió nervioso, ¿y si no quiero? Era una risa vacía, como un último intento por desafiar la autoridad, por no sentirse acorralado. Pero ya no tenía aliados, ni fuerza, ni argumentos. Sus palabras no tenían peso, solo desesperación. Y en el fondo, sabía que estaba perdiendo mucho más que una discusión. Con firmeza, Julián dijo, «Entonces vienes conmigo. Hoy mismo». No fue una sugerencia ni una amenaza, fue una orden. Daniel abrió los ojos, incrédulo, como si la opción de irse jamás hubiera sido real. Pero Julián lo miró con determinación, sin permitirle escapatoria. Si no podía respetar a su madre, tendría que aprender a ser hombre lejos de ella. Concluí, ya empacé tus cosas. Están en el carro de tu padre. Daniel me miró como si le hubiera arrancado el suelo, incapaz de comprender que esta vez no estaba bromeando. Sus cosas estaban guardadas, su espacio desocupado, su tiempo en esa casa, terminado. No había vuelta atrás, porque todo se había dicho. Y yo, por fin, lo estaba dejando ir. Daniel no dijo nada al principio, su rostro cambió por completo. La insolencia desapareció, dándole paso a una inquietud que intentaba ocultar sin éxito. No era exactamente miedo, sino la sensación repentina de que el mundo ya no respondía a sus reglas. Miró alrededor, como si buscara recuperar algún fragmento de control, pero no encontró ninguno. Por primera vez, parecía realmente consciente de las consecuencias. Preguntó,
con la voz quebrada, si yo realmente quería que se fuera. Era una súplica disfrazada de pregunta, una grieta en su orgullo. Esperaba que yo me arrepintiera, que diera marcha atrás, como siempre. Pero esta vez mis ojos no titubearon, ni mi voz tembló. Porque mi decisión no era castigo, era amor en su forma más dura. Respondí, quiero que te conviertas en un hombre, no en un verdugo. Lo dije sin levantar la voz, pero con una fuerza que me salió del alma. No era rechazo, era esperanza vestida de límites, algo que nunca antes le había dado con claridad. Daniel se quedó en silencio, como si no supiera cómo responder a una madre que ya no tenía miedo. Y por dentro, su mundo comenzaba a reordenarse a la fuerza. Él intentó argumentar que no tenía a dónde ir. Que no conocía a su padre, que era injusto, que todo esto lo tomaba por sorpresa. Pero ya no se trataba de lo que él quería, sino de lo que debía enfrentar. No podía seguir usando el abandono como excusa para herir. Esta vez, tendría que caminar con sus propios pies, aunque temblaran. Julián respondió, conmigo aprenderás lo que es disciplina. Su voz no era agresiva, pero tampoco dejaba lugar a dudas. No se ofrecía como refugio, sino como guía dura, como quien también quiere redimirse enseñando lo que antes no supo dar. Daniel lo miró, confundido, sin saber si debía confiar o huir. Pero por primera vez, tenía una opción que no podía controlar. Daniel lloró, pero no de arrepentimiento, sino de impotencia. Las lágrimas brotaron sin orgullo, con la rabia de quien ve que todo se escapa y ya no puede evitarlo. No sabía cómo pedir perdón, porque aún no entendía del todo el daño causado. Lloraba como un niño que pierde sus juguetes, no como un hombre que reconoce sus errores. Y aún así, ese llanto era un comienzo. Se levantó lentamente, dándose cuenta de que, por primera vez, no tenía control. Miró alrededor como si buscara algo que los salvara, pero no encontró nada. La casa ya no era su fortaleza, y yo ya no era su escudo. Era solo un joven cargando una mochila invisible de errores. Y el camino de salida era también el primer paso hacia sí mismo. Antes de salir, pidió hablar conmigo a solas. Julián asintió y salió, dejándonos en ese pasillo donde tantas veces pasamos sin mirarnos. Yo lo seguí sin hablar, sintiendo que ese momento también dolería, pero era necesario. El silencio entre madre e hijo ya no era de miedo, era de despedida. Y mis pasos no temblaron. En el pasillo, me preguntó si yo lo odiaba. Sus ojos estaban rojos, pero lo que más dolía era el tono vulnerable con el que lo dijo. Como si en el fondo, su mayor temor no fuera marcharse, sino que yo dejara de quererlo. Lo miré largo, porque no quería responder desde el dolor ni desde la rabia. Quería que mis palabras fueran tan verdaderas como firmes. Respondí con lágrimas en los ojos, te amo, hijo. Pero no a este hombre en el que te estabas convirtiendo. Al decirlo, sentí que mi alma se partía y se liberaba al mismo tiempo. Era mi hijo, sí, pero también era alguien que me había lastimado profundamente. No podía seguir amando a ciegas, sin exigir que también él aprendiera a amar bien. Y él, por fin, lo entendió. Daniel finalmente se quebró, admitiendo que tenía miedo de fracasar y descargaba todo en mí. Dijo que no sabía cómo ser hombre, que todo lo que le faltó de su padre lo convirtió en enojo. Confesó que se sentía perdido, que cada decisión era una batalla consigo mismo. Yo lo escuché sin interrumpir, porque sus palabras no eran excusas, eran verdad. Y esa verdad, aunque tardía, también era un acto de amor. Le dije que tendría la oportunidad de cambiar, pero lejos, hasta aprender respeto. Que siempre tendría un lugar en mi corazón, pero no podía tener un lugar en mi casa si no sabía cuidarlo. Que amor sin respeto es veneno, y yo ya no iba a beberlo. Daniel asintió con los ojos llenos de arrepentimiento y miedo. Y yo, por dentro, comencé a sanar. Daniel salió con Julián sin decir una palabra, caminando con pasos pesados que parecían arrastrar años de errores. No miró hacia atrás. Cuando la puerta se cerró,
la casa quedó en un silencio distinto, no de miedo, sino de descanso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aquel silencio no me ahogaba, me devolvía el aire. Cerré la puerta y sentí un vacío enorme, pero también una ligereza que no sentía desde hacía años, como si de pronto pudiera respirar sin miedo a que cada ruido anunciara una tormenta. Caminé por la sala observando los restos del desayuno, la vajilla de mi madre brillando bajo la luz suave de la mañana, testigo de un cambio que había tardado demasiado en llegar. Me apoyé en la pared para no caer, porque la emoción de recuperarme a mí misma era casi tan fuerte como el dolor de dejarlo ir. Sabía que vendrían días de silencio, dudas y noches largas. Pero, por primera vez, no sentí culpa por elegir mi propia paz. Comprendí que el banquete no fue para agradarlo, fue para enfrentar la verdad, para poner sobre la mesa todo lo que habíamos evitado durante años. La comida, los aromas, los recuerdos, nada de eso era nostalgia, sino un espejo del punto exacto donde la historia debía romperse para recomponerse. Cada plato servido fue una declaración silenciosa de que yo ya no sería la mujer temerosa que caminaba de puntillas en su propia casa. Fue mi manera de decir basta sin gritar, de despedirme sin huir. Y en esa mesa quedó la parte de mí que ya no volvería. Y entendí que, a veces, amar a un hijo significa dejarlo ir, para que encuentre el camino que dentro de casa se negaba a ver. Que protegerlo demasiado era otra forma de daño, una que termina ahogando tanto al que da como al que recibe. Lo dejé marchar porque quiero verlo crecer, no destruirse, porque quiero ser su madre, no su sombra. Me quedé sola, sí, pero no vacía, quedé llena de la esperanza de que un día regrese diferente. Y mientras limpiaba la mesa, sentí que el futuro, aunque incierto, ya no me daba miedo. Durante los días siguientes, la casa se sintió inmensa, como si cada rincón guardara un suspiro mío y un eco de Daniel que se resistía a desaparecer. Caminaba despacio, tocando los muebles, abriendo las ventanas, dejando entrar un aire nuevo que no solo refrescaba el hogar, sino también mi propia alma. Extrañaba su risa de niño, pero no su sombra de adulto, era un duelo extraño, una mezcla de alivio y nostalgia que me acompañaba en silencio. Aún así, cada amanecer me confirmaba que había hecho lo correcto. Porque la paz, aunque doliera, era legítima. Julián me llamó 2 días después para decirme que Daniel estaba tranquilo, intentando ordenar su pensamiento, aceptando poco a poco la realidad. Su voz sonaba más suave, como si llevar a su hijo hubiera reabierto viejas heridas, pero también le diera un propósito que hacía años no sentía. Agradeció que lo hubiera buscado, aunque admitirlo le costara. Yo escuché en silencio, respirando profundo, aceptando que esa nueva etapa también era para él. Y por primera vez, no sentí rencor hacia Julián. Por las noches, me sorprendía pensando en Daniel, imaginándolo aprendiendo a cocinar, a trabajar, a hacerse responsable sin que yo estuviera ahí para salvarlo de todo. Me preguntaba si lloraba, si se arrepentía, si recordaba alguna de las tantas veces que lo sostuve cuando era niño. No quería cargarlo más, pero tampoco borrar su historia. Era mi hijo, mi mayor dolor y mi mayor esperanza. Y mientras respiraba en la oscuridad, dejaba que el amor madurara sin someterme. Un día encontré, en un cajón, un dibujo que Daniel había hecho cuando era pequeño, él, yo y un sol enorme encima de nosotros. Lo miré largo rato, sintiendo que ese niño seguía existiendo debajo de todas sus capas de rabia y miedo. Apreté el papel entre las manos, no para aferrarme al pasado, sino para recordarme que incluso las almas heridas pueden volver a la luz. Guardé el dibujo en mi bolso, como un pequeño amuleto. Porque hay recuerdos que no deben tirarse, sino transformarse. Con el tiempo, la vecindad empezó a notar mi cambio. Caminaba erguida, hablaba con más firmeza, ya no bajaba la mirada cuando alguien mencionaba a Daniel. No era orgullo, era recuperación. Sentí que mi voz, esa que él había apagado a gritos, regresaba poco a poco, más clara y más fuerte. Y en cada conversación, descubrí que muchas mujeres vivían historias parecidas a la mía. Y que mi valentía también podía ser un espejo para ellas. Una tarde, mientras tendía la ropa, escuché que llamaron a la puerta con 3 golpes suaves, casi tímidos.
Mi corazón se aceleró al reconocer ese ritmo, un ritmo que conocía desde la infancia de Daniel. Abrí con cautela, sin saber qué esperar, y allí estaba, no el joven violento que se marchó, sino una versión más apagada, más humilde. Sus ojos tenían una tristeza distinta, no de furia, sino de conciencia. Y por primera vez, no evitó mirarme. Daniel no entró de inmediato, se quedó en el marco, como si la casa fuera un territorio sagrado al que no merecía regresar sin permiso. Me dijo que venía solo a agradecerme, que los días fuera habían sido duros, pero necesarios. Habló lento, sin justificarse, sin exigir, sin gritar. Era una voz nueva. Una voz que jamás había escuchado en él. Y yo supe que ese sonido era el inicio de algo diferente. No lo abracé, aunque mis brazos quisieron hacerlo, tampoco lo reprendí. Simplemente lo escuché, permitiéndole hablar sin interrupciones, porque él necesitaba sacar sus verdades y yo necesitaba oír que mi decisión había servido para algo. Me pidió disculpas, no solo por el golpe, sino por los años de dolor. No prometió milagros ni cambios inmediatos, solo esfuerzo. Y esa honestidad valía más que cualquier juramento adornado. Le dije que la puerta no estaba cerrada, pero tampoco abierta de par en par. Que para volver a entrar debía demostrar respeto, constancia y humildad. No como castigo, sino como camino. Él asintió con lágrimas silenciosas, aceptando que el amor también es disciplina, también es límite, también es frontera. Y entendió que el hogar no se regresa, se reconstruye. Paso a paso. Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad, sintiendo que esta vez no se marchaba como enemigo, sino como hijo en aprendizaje. El silencio que quedó no fue de pérdida, sino de espera. Y mientras me quedaba allí, apoyada en la madera, comprendí que la historia no terminaba con su partida ni con su regreso. Terminaba conmigo, por fin, de pie. Y empezaba con él, por fin, dispuesto a cambiar.